Muy, vamos a empezar con las métricas generales como para que podamos entender cómo se utiliza esta herramienta. Entonces, acá hay dos cosas que nos importan, ¿sí? La primera es todo el tema de flujos y esto tiene que ver con la segunda pregunta que vimos en clase, que es cuánta deuda puedo pagar, ¿cierto? Y unas métricas de endeudamiento y también que se pueden llamar de cobertura, que estas métricas de endeudamiento lo que me hacen es tener el punto de referencia para saber si la deuda que tengo es demasiado grande o no, ¿sí? Entonces, todo esto se refiere básicamente a la segunda pregunta que nosotros definimos, ¿sí? La primera pregunta que contestábamos era si yo me financiaba más con deuda o con capital. Y para eso tenemos esta sección que está aquí. Es cuánto del dinero que se requiere lo vamos a financiar con deuda y cuánto lo vamos a financiar con capital. ¿Listo? El análisis de hasta dónde eso es óptimo, el endeudamiento para una compañía, pues entra dentro de la lógica de encontrar hasta dónde se puede endeudar, ¿cierto? Ya entendimos en algún punto que es hasta lo máximo que se puede endeudar la compañía, siempre que el apetito de riesgo de los socios lo permita, ¿no? Entonces, esa segunda parte, pues es ya subjetiva y no vamos a entrar en ese detalle en la modelación del curso porque no tenemos esos detalles de la modelación o esos datos, pues, para llegar a ese dato de la estructura óptima de capital. ¿M? En todo caso, lo que sí sabemos es que partimos de una estructura base, que es la que vemos acá en los indicadores. Ustedes ven acá nosotros tenemos una estructura de capital determinada, ¿cierto? Que ya está dada por este multiplicador de capital que tenemos aquí. Y también lo que vemos es que efectivamente lo que sucede es que mm, podemos bien sea cambiar o no esa estructura de capital a futuro. Miren que acá en la estructura que utilizamos nosotros estamos de hecho muy parecidos, incluso un poquito menos apalancado de lo que históricamente, a excepción del 2008, que es un año de una adquisición en donde las cosas cambian significativamente. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se usa esta hoja? Entonces, primero tenemos todos los elementos de flujo que son fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos de acá? El capital de trabajo base y el capital de trabajo de la estrategia, que claramente era el que venía de esta hoja que veníamos observando en los demás videos, ¿no? Entonces, por esto está en verde. Lo que hacemos es traer tanto el capital de trabajo que se requiere para mantener la compañía funcionando tal cual como viene funcionando, más el capital de trabajo adicional que proviene del lado de la estrategia. ¿Listo? Luego hacemos aquí el cálculo del flujo de caja operativo. Entonces, para llegar al flujo de caja operativo, pues básicamente lo que hacemos es partir de la utilidad operacional, sumarle la depreciación y amortización porque no es caja o devolvérsela y quitarle los impuestos. ¿Listo? Eso es lo que hacemos ahí para limpiarlo. ¿Listo? Los impuestos y el capital y los requerimientos de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los requerimientos de capital de trabajo, pues, van a ser necesarios para que la compañía crezca. Sin ese capital de trabajo, la compañía no va a crecer. Por lo tanto, debemos extraerlo para que yo pueda saber realmente con qué caja voy a contar para poder pagar endeudamiento de largo plazo. Porque, como dijimos, no podemos comprar mercados a 36 meses, ¿no? O sea, sí podemos, pero no es lo adecuado porque, o si no, vamos a acabarlo antes de que lo hayamos pagado. Entonces, por lo tanto, por esa razón es que no suele ser una buena idea, salvo que haga parte de un plan estructurado y bueno, como un caso como el que yo les mencioné en clase, en que en algunas ocasiones puede ser estratégico, pero en general no es la costumbre. Listo. Entonces, lo que tenemos acá es el flujo de caja operativo, el base y el de la estrategia. Entonces, lo que hacemos es tomar el base y sumarle, pues, o quitarle el capital de trabajo que se requiere para fondear la estrategia. Y por el otro lado, entonces lo que tenemos acá es ya el CAPEX, ¿cierto? La inversión pura y dura que tenemos que hacer para poder ejecutar las estrategias. Entonces aquí tenemos básicamente el CAPEX que estamos montando para la compañía. Y finalmente aquí tenemos el flujo de caja libre una vez montada la estrategia, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo es una vez montada la estrategia, le
armamos el flujo de caja libre, que también este es, pues finalmente, la métrica por excelencia que nos dice con cuánto flujo contamos para poder pagar tanto la deuda como distribuir dividendos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todas estas métricas de flujos nos van a servir para poder calcular las coberturas o las métricas de endeudamiento que tenemos acá en esta segunda sección. Estas están en veces. ¿Listo? Entonces, estas las medimos es en veces y siempre las medimos es en términos de cuántas veces puedo pagar la deuda, cuántos años me demoro en pagar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá tenemos varias métricas. Están todas hechas sobre la base de las medidas de flujo que ya tenemos aquí arriba. Entonces, acá estamos tomando el total del endeudamiento que viene de unas celdas de allí abajo sobre el total de el EBITDA. Acá en este caso sobre el flujo de caja operativo, es la misma historia, deuda sobre el flujo de caja base, el flujo de caja de la estrategia. Luego tenemos el EBITDA sobre el servicio de la deuda, el flujo de caja base sobre el servicio de la deuda y el flujo de caja de la estrategia sobre el servicio de la deuda, ya, sumando la estrategia. Con estas métricas, de hecho, esto aquí tiene un formato condicional. En general, esta es una compañía que tiene muy bajos niveles de endeudamiento con relación a lo que, pues al tamaño de la compañía. Si ustedes ven históricamente la deuda sobre EBITDA ni siquiera es una sola vez. O sea, esta compañía tiene mucho espacio para endeudarse si uno quisiera mejorarle su rentabilidad, tiene mucho espacio para endeudarse, porque pues básicamente están en unos niveles de endeudamiento muy bajitos. Si ustedes recuerdan en clase, yo les mencioné que los endeudamientos bajitos están entre 1 y 3 veces EBITDA, uno más estándar podría estar entre 3 y 5 y por encima de 5 ya es cuando las compañías están bastante apalancadas. Pero en general, si ustedes observan, esta es una compañía con unos niveles de endeudamiento más bien bajitos con relación pues a otras. Que es normal, digamos, en estos negocios de retail en general no hay mucho apalancamiento, porque la mayoría del apalancamiento se da a través de los clientes, a través de los proveedores. Entonces es, digamos, relativamente normal encontrar esto. Y finalmente aquí lo que tenemos es el requerimiento de recursos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es sumando tanto el capital de trabajo, que en este caso pues nos resta, pero en la mayoría de los negocios no nos va a restar, más el CAPEX puro y duro que tenemos que invertir, entonces cuánto es el requerimiento de capital que finalmente tenemos, ¿sí? En total, cada año. Entonces observen que aquí estoy sacando cuánto necesito cada año invertir para seguir creciendo en la estrategia. Entonces acá nos va apareciendo las necesidades de capital que vamos teniendo cada año. ¿Vale? Muy bien. Luego, lo que tenemos acá es una métrica que nos indica de estos recursos totales que tenemos aquí, ¿cierto? Las necesidades de capital consolidadas, cuánto vamos a fondear con deuda y cuánto vamos a fondear con capital. Acá yo puse 70-30, podría ser otra estructura diferente, por esto están en azul, eso quiere decir que es un supuesto mío y aquí yo puedo mirar y jugar con las rentabilidades de la compañía y ver qué funciona mejor. Como esta compañía tiene muy poquito endeudamiento, pues tiene sentido que acá endeudemos más la compañía para poder financiar este cambio. Muy bien, listo. Y esto que tenemos aquí como control de financiación es para que ahorita que hagamos la modelación detallada, que lo vamos a mostrar en los siguientes videitos, ustedes puedan ver que uno tiene que, pues básicamente, asegurarse que a través de los instrumentos en cada año, entonces acá necesitaría en el primer año 415.000 de deuda, en el segundo 513.000, en el tercero 309.000 y así sucesivamente. Y de capital, pues acá simplemente lo hicimos así ilustrativamente, aunque podría ser 100% con deuda. Este capital también puede ser en términos de recursos propios, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una emisión de acciones, pero pues acá simplemente para el ejemplo lo pusimos como si fuera, como si fuera ¿qué? Como si fuera una emisión de acciones para que ustedes puedan ver de qué manera eso se puede incorporar dentro del análisis de los estados financieros. Y en el primer periodo se necesitarían 177.000, en el segundo 220.000, en el tercero 132.000. La mayoría de las compañías lo que van a financiar con recursos propios, es decir, lo que es con capital, lo financian a través de recursos propios y no necesariamente a través de una emisión de acciones.
¿Listo? Pero en este caso lo hicimos de esta forma em, pues para que se puedan ver los dos ejemplos y sea ilustrativo para ustedes. Entonces, hasta ahí vamos en esta sección. Entonces, lo que hemos calculado para recapitular es, traemos unas métricas generales, hacemos unos cálculos de flujos de caja, de diferentes definiciones de flujo de caja, y hacemos unas métricas de cobertura que nos ayudan a revisar que la compañía efectivamente pueda asumir los niveles de deuda que le estemos planteando. Finalmente hacemos unos cálculos o traemos los requerimientos de CAPEX y de capital de trabajo y escogemos la forma o la composición, que es la primera pregunta de las tres que vimos en clase, cómo vamos a fondear estos recursos que nos están pidiendo acá en la proyección. ¿Listo? Esa es la primera parte. Ya vamos a ver en detalle cómo se modelan cada uno de los instrumentos.